Stay strong, stay strong. Stay strong, stay strong. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Legacy. Aquí continuamos con nuestra misión clara de compartir información para combatir la desinformación. Después de una pequeña pausa para recargar energías a final de año, pues volvemos con todo. En el episodio número 14, hoy con dos mega invitados. Feli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victor? ¿Todo bien, man? Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, chiquillos? Pero bueno, Hoy la dinámica va a ser algo distinta en el sentido de que pues, vamos a tener como tres diferentes criterios o opiniones o puntos de vista, más que todo, en cuanto al tema que vamos a desarrollar. Vamos a hablar muchos aspectos relacionados a las sentadillas. Ujú. No de Maduro. No, que de paso en redes sociales, mucha gente, pues gracias a todos ahí, los compillas que por el aporte. Siempre creativamente nos dejan sus comentarios, que en realidad básicamente así fue como nació la idea de este episodio. Hace un par de semanas hice una dinámica en redes sociales y tuve una gran respuesta de la gente, y pues se me ocurrió que quizás lo más responsable era venir y grabar con un poco más de explicación, contexto y diferentes puntos de vista, algunos aspectos importantes que se repitieron notablemente con relación a las sentadillas. Entonces lo que hicimos fue que tomamos los 10 aspectos o los 10 puntos que más se repitieron dentro de esta dinámica, que vamos a tocar aspectos desde si debemos o no todos hacer sentadillas, cuál es la frecuencia adecuada, si el peso influye, qué pasa si ya hay una condición previa en la columna, si se puede o no se puede hacer sentadillas, acerca del sobreentrenamiento también. Luego, qué hacer si hay molestias muy puntuales a la hora de hacer uno u otro tipo de sentadilla, la posición de los pies, dolores, incomodidades, era algo que se repetía con mucha frecuencia, la técnica adecuada y, por supuesto, beneficios y riesgos de las sentadillas. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar, caballeros. Me gustaría conocer la posición de ambos, su punto de vista, en su criterio. Feli desde un punto de vista médico y pues Dani desde un punto de vista también técnico de entrenador, pero también de una persona que pasó por un proceso bastante extenso de una lesión de rodilla, donde estuvo fuera de hacer sentadillas y tuvo que regresar. Entonces, me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Vamos a empezar con el hecho de qué opinan ustedes, si debemos o no todos hacer sentadillas. Ok, del punto de vista médico, eso es algo complejo de decir, dependiendo de las capacidades de cada persona, pero la sentadilla sí se considera un movimiento fundamental porque es el que te va a dar la transición de pasar de sedente a bípedo. Ya, cómo tenga que hacer esa sentadilla, eso es todo otro aspecto que ya sale del scope médico, digamos, de la profundidad y demás. Pero lo que uno busca es que una persona que conforme avance en edad o conforme tenga algún trauma o lo que fuera, pueda mantener su independencia de ponerse de pie y sentarse conforme la necesite para ir al baño, para sentarse a comer, para lo que fuera. Claro. Entonces, básicamente, en ese punto de la sentadilla, pues sí debería buscarse alguna forma de hacer un patrón de sentadilla para la mayor cantidad de personas posibles. Estoy de acuerdo. Es interesante lo que decís porque yo siempre hago una broma cuando alguien me dice, no, es que a mí me sugirieron no hacer sentadillas. Yo le digo, bueno, lo comprendo, pero me cuesta trabajo entender cómo vas a hacer el resto de la vida para ir al servicio y ponerse de pie al servicio. O sea, a pesar de que suena jocoso, uno lo hace desde un punto de vista, ¿verdad?, vacilón, Claro. pues tiene mucha verdad en el sentido de que la forma natural con la que pues nosotros de este lado del mundo vamos al baño es en una sentadilla. La forma en la que nos sentamos en una silla, valga la redundancia, y nos levantamos de ellas en forma de sentadilla, comúnmente. Entonces, desde ese lado, pues yo también opino que todos deberíamos de hacer algún tipo de sentadilla, y ahora tal vez podemos entrar en detalle de cuáles tipos de sentadillas son más amigables, son más sostenibles y son tal vez más seguros también, para poder ejecutarlo indiferentemente de nuestra experiencia, estado físico y demás. Dani, ¿vos qué opinas? Sí, digamos, Feli me quitó las palabras de la boca, pero totalmente, digamos, no hay movimiento o actividad de la vida diaria que no se vea directamente influenciado por una sentadilla o que mejore
que la sentadilla mejore el movimiento. Es que yo, subir gradas, bajar gradas, y como ya Felipe lo mencionó, y simplemente sentarse. Para que una persona pueda mantenerse en la transición entre las tres posiciones básicas, eso es... Ok, perdón, voy a irme para atrás. Desde el punto de vista médico, hay tres posiciones en las que un paciente se encuentra, una persona, que es acostado, ya sea supino o prono, boca arriba o boca abajo, sedente y bípedo. Entonces, el poder mantener la transición entre esas tres posiciones correlaciona con independencia de una persona. Claro. Alguien que no se puede sentar del todo, por la razón que sea, es alguien que va a tener que usar pañal probablemente, o una bolsa de ostomía o algo por el estilo, porque no va a poder ir a defecar, como lo dijiste. Sí. Entonces, la capacidad de hacerlo sentadilla, aunque tenga que agarrarse de las cuatro paredes para hacerla, es básico. Sí. Y también la sentadilla, si usted lo ve desde un punto de vista, bueno, en mi caso que también estudio fisioterapia, de desarrollo motor, es parte del proceso del desarrollo motor de uno desde que es niño, o sea. Exacto. Sí, la capacidad de sentarse o de bajar y subir, todo. Claro. Yo recuerdo un podcast que había escuchado del doctor Pat Davidson, donde habla de que la sentadilla, no solo aparte de lo que ya mencionamos, también influye directamente en la marcha. Totalmente. Pues se pone a analizar la fase excéntrica de la sentadilla, es la fase de oscilación de la marcha, y la fase concéntrica, cuando voy para arriba, y cuando doy el paso. Se transfiere exactamente igual. Claro, una vez más, y eso tiene que ver también con el desarrollo neuromotor. Los niños pasan de una posición cuádrupe a sentarse, y a partir de sentarse a bipedestación, y a partir de bipedestación a la marcha. Exacto. Y es el proceso de reeducación y reincorporación de un patrón de movimiento. Exacto. Y además es un patrón de movimiento que, si lo queremos ver para tronco inferior, es complejísimo biomecánicamente. Porque Sí. te es toda la fase de extensión de cadera, extensión de rodilla, flexión de rodilla, dorsiflexión, plantar flexión, sucediendo al unísono. Sí, control motor también. Muy coordinado. Tiene que haber muy buena coordinación, que ahorita tal vez podemos hablar de eso, porque hay personas que preguntaron mucho sobre cuál es esa técnica adecuada para una sentadilla. Bueno, la pregunta en específico fue para un back squat. Back squat es de amplísimo, pero también podemos saltarnos quizás las demás preguntas que venían en orden y pasar de una vez, ya ahora que tocas ese tema, ¿cuál es la técnica correcta para una sentadilla, un back squat? Quiero que ustedes me den sus puntos de vista, y yo al final también hago mis aportes. Dale, pedados. Vamos a ver, lo que he aprendido últimamente, principalmente los últimos 4 años, es donde más he aprendido probablemente sobre la sentadilla y demás movimientos. La sentadilla sí o sí tiene pilares que, independientemente del tipo que haga, un goblet squat, doble kettlebell, front squat, back squat, lo que sea, son pilares que no se pueden obviar, sí o sí. Sí van a haber pequeñas diferencias o sutilezas para cada una tipo de herramienta, pero lo ideal es, digamos, como yo lo veo, la sentadilla es un descenso de la cadera. En cambio, un ejemplo, sé que no es el tema, pero el peso muerto más bien es un desplazamiento horizontal de la cadera. Entonces, hay que entender que tanto la cadera, para que la cadera descienda, tiene que haber un descenso, digamos, que las rodillas y la cadera también se flexionen a la vez, bajen controlado, que no sea una manera, como decimos nosotros, un activo negativo, es decir, que usted controladamente llega hasta la posición que le permita llegar lo más profundo y de ahí volver a subir. Depende cómo lo quieras ver y qué tan biomecánico nos queramos poner. La sentadilla es un movimiento que tiene 2 puntos de fulcro, la cadera y las rodillas. Y dependiendo de la carga, en este caso su back squat, estaríamos corriendo lo que es el cuerpo de masa, el centro de masa del cuerpo, en este caso hacia posterior. Si tuviéramos una carga delantera, como un goblet o un front squat o sosteniendo un bebé o lo que usted quiera, tenemos un centro de masa más hacia el frente. Eso lo que va a hacer son sutiles cambios en los ángulos que van a generar la cadera y las rodillas. Totalmente. Y eso va a desplazar la carga más hacia ciertos grupos musculares que hacia otros. Correcto. Que diche que trajaste esa acotación, porque, mae, curiosamente hace poco hicimos un análisis biomecánico con un dispositivo chivísimo, mae, que trajeron de Italia, alta tecnología además, donde pudimos poner un láser en 3 diferentes puntos del cuerpo de una persona, uno en el tronco, otro en el sacro y otro en la rodilla, precisamente para hacer un análisis biomecánico de la sentadilla. Y lo que ya se sabe, lo pudimos reforzar con data
en el sentido de que es curiosamente el sacro, con solo poner la barra en la espalda, el sacro se desplaza, hace una nutación entre 3 y 5 grados, solo con poner una barra en la espalda. Por eso va a influenciar la manera en que nosotros nos vamos a mover en el espacio. Para no desviarme mucho del tema, ibas a seguir diciendo algo de la técnica. Yo creo que o sea, la técnica es una cuestión muy amplia. Y la pregunta que nos dejaron más en la dinámica de redes sociales hablaban sobre el back squat. Sin embargo, pues hablando de la sentadilla en general, creo que hay varios aspectos fundamentales. Número 1, la mayoría del peso tiene que estar en los talones. Si hablamos de una distribución de peso, pongámosle 80-20, 75-25 entre más hacia los talones y el resto entre la mitad y la parte frontal del pie. Creo que un segundo aspecto importante es que tiene que haber un movimiento sincronizado y simultáneo entre cadera y rodilla. Es muy importante eso también. Creo que otro aspecto técnico importante que muchas veces está visto como por debajo del hombro es el hecho de la amplitud de los pies. Por supuesto. Usualmente, si queremos buscar más profundidad, entre la posición los pies estén más alineados con el ancho de la cadera, y por ancho de la cadera me refiero donde está el punto donde llega la cabeza del fémur, digámoslo así, no en el costado externo de la cadera de la persona. Cuando los pies están más alineados, ahí usualmente podemos tener más profundidad. Claramente la flexibilidad, la movilidad, el control motor y la relación intermuscular infiere muchísimo. Pero indiferentemente de dónde está la posición de los pies, el hecho de que la rodilla siga la línea que hay entre el primer dedo, que es el gordo, y el tercer dedo, es bastante importante para generar ventaja mecánica. Después de ahí, pues podríamos ir analizando hacia arriba, que el tronco ojalá que esté lo más perpendicular posible hacia el piso, y que en este caso el sacro esté apuntando casi siempre hacia abajo o con una ligera inclinación. Nosotros usamos un reloj, ¿verdad? Un reloj imaginario, que si tuviéramos las 12 para arriba, las 6 para abajo, la sentadilla, dependiendo del tipo que se haga, el sacro va a quedar apuntando. Puede ser desde las 6, si usted tiene las bendiciones de un asiático, por ejemplo, ¿verdad? O hasta las 8, 8 y media de la noche. Todo ese espectro puede andar el sacro. De hecho, me quiero guindar de algo que acabas de mencionar, nada más para brincar de eso. Lo de los asiáticos es interesante, porque, y es otra de las preguntas que nos hicieron, pero vale la pena mencionarla una vez, con respecto a la posición de los pies en una sentadilla. Claro. El ancho. Que es una cosa, la posición, primero la posición, luego hablamos del ancho, si quieres. Ok, la rotación. Primero Sí, que esa fue una de las preguntas, mae, que más se repitió. Exacto. Entonces, ¿Cómo van cuál es la posición de los pies? Entonces, históricamente y en la era cuando el fisicoculturismo guiaba todo el conocimiento, se decía que los pies viéndose al frente, así me lo enseñaron en el colegio. Claro. Eso salió de un estudio viejo que hicieron con atletas asiáticos. Ahora, hay que entender que también ese ángulo de los pies viene desde la cadera y el ángulo del fémur. Correcto. Los asiáticos tienen los fémur más rectos y un ángulo más recto en la cadera. Entonces, probablemente pueden lograr una buena sentadilla con los pies viéndose al frente. Incluso en Costa Rica el mestizaje ya es muy amplio, entonces si usted probablemente tenga algún grado de herencia asiática, se le acomodaron los fémures así, usted tal vez sea correcto que los tenga viéndose al frente. Que de hecho nosotros los ticos generalmente tenemos muy buenas caderas y muy buen patrón de sentadilla. Sí. Yo que lo he podido comparar con, por ejemplo, con algunos europeos y norteamericanos, y nuestras sentadillas son notablemente diferentes. Exacto. Ahora, sin embargo, al abrir el ángulo de los pies, y está, la técnica que nosotros utilizamos en StrongFirst, que es para saber exactamente el amplio de los pies, la apertura de los pies. Si alguien quiere saberla, contacta a su instructor de StrongFirst más cercano. Como el ángulo, te estás refiriendo al ángulo del pie. Exacto, a la rotación. Si quieren saberlo, hay 84 instructores de StrongFirst certificados. Eso se ajusta mejor, y la mayoría de las personas en Costa Rica, lo que yo he visto, ocupan tener los pies abiertos más o menos a 20 grados como mínimo, y si son muy pie plano como yo, que eso le agrega otro factor, probablemente va a ser hasta 45 grados. 50 grados de apertura. Sí. Entonces, no necesariamente son los pies viendo hacia el frente. Sí, creo que, Dani, vos ibas a decir algo. Sí, devolviéndonos al tema de esto que dijo Feli de las caderas asiáticas, vamos, lo que he visto yo, hay muchos variantes que influyen en el tipo de cadera que va a tener uno. Pero como a grosso modo, yo pienso que hay como dos tipos. Una cara cuadrada, que es la que menciona Feli, y una cara en V, donde uno necesita tal vez abrir un poquito más el ancho
y no tener los pies justamente debajo de la cadera. Sí, yo para todas estas cosas utilizo un término que se llama varianza interindividual, que es una forma Sí. súper práctica Depende de la persona. Que de todo mundo es definir, diferente. mae, todo depende. Sí. Y la varianza interindividual aplica para un montón de cosas, hombros, caderas, demasiadas cosas, en el Ujú. movimiento humano aún más. Hay diferentes tipos de cadera y dentro de esos diferentes tipos de cadera hay también diferencias Ujú. en el ángulo del acetábulo, la profundidad del acetábulo, la cabeza del fémur, la longitud de la cabeza del fémur, el ángulo de la cabeza del fémur. Entonces, todo eso varía. Ujú. Por eso encajonar un tipo de posición de los pies único es muy difícil. Incluso las rodillas también. Claro. Solo las rodillas, pero también si alguien tiene genovaru, genovalgo, eso también va a cambiar cómo se ve la Totalmente. El otro día yo lo hablaba con un colega nuestro que es mega corbetas. sentadilla. Y él puede hacer sentadillas muy bien, respetando muchos de los principios técnicos que ahora hablamos de la sentadilla, con los pies completamente paralelos. Ujú. Ujú. Pero la angulación de sus tibias Es suficiente. en relación a su fémur y al ancho de sus caderas, a él se lo permite. Ujú. Pero entonces lo que discutíamos en buen sentido era, o sea, si usted pone a todo el mundo a hacer las sentadillas que usted hace por su estructura corporal, muchos de ellos van a terminar con muchas molestias en sus rodillas, en sus caderas o en sus espaldas. Que ahorita vamos al tema de las molestias y dolores, que eso fue lo que más preguntaron. Pero para terminar ese tema de los pies, yo creo que como dice Feli, una regla general es dejar que sus caderas guíen donde quieren estar sus pies. Ujú. Pueden buscar también información. Esto yo lo conocí gracias al doctor Stuart McGill y al trabajo de Brett Jones. Ujú. Y ellos tienen muchos artículos en línea, 100% gratuitos, donde hablan de cómo las caderas y los rotadores internos y externos de la cadera ayudan a posicionar de manera óptima los pies. Y a partir de ahí podemos elegir cómo hacer una sentadilla y también inclusive cómo hacer un peso muerto, cómo hacer un kettlebell swing, etcétera, etcétera. Ahora bien, aprovechando que ya nos metimos en ese espectro de incomodidades, molestias, una de las preguntas que me llamó mucho la atención porque se repitió mucho es, ok, ¿es normal tener dolor lumbar después de hacer back squats? No. Entonces quiero saber ustedes qué opinan y luego empezamos a profundizar a partir de ahí porque el dolor es lo que más la gente más preguntó, dolor al hacer back squats. Voy a tirarles todo de una vez y lo desarrollamos ahí. Dolores en las muñecas y rodillas al hacer front squats. Dolores en los flexores de la cadera al hacer sentadillas en general y después de hacer las sentadillas. Dolor lumbar a la hora de hacer back squats. Y dolor en la espalda, bueno, es lo mismo, dolor en la espalda baja después de hacer sentadillas. ¿Qué opinan ustedes? Ok. Extiéndase todo lo que quiera. Es que esto es más común de lo que uno cree, digamos. Es normal decir que usted tenga alguna molestia muscular, digamos. Ujú. Yo hice sentadillas ayer y hoy me duelen los cuádriceps un poco, pero es Ujú. porque los trabajé. Ese tipo de dolor muscular usualmente es normal. Pero si usted dice, es que eres que me está molestando, y su entrenador le dice, no, nada más siga, ahorita se le quita. Aguántese. Eso es un red flag para su entrenador. Sí. El dolor casi nunca es bueno. Sí, yo diría hay que empezar por definir y clasificar cuál es un dolor que es aceptable, en qué regiones y cuándo definitivamente es un ok, revisemos a ver qué está pasando. Exacto. Y si por alguna razón la solución a su dolor de espalda es ponerse una faja, Pésima idea. eso no es una solución para su dolor. Pero bueno, la faja luego la conversamos. Entonces, la cantidad de gente que tiene dolor lumbar haciendo sentadillas realmente no es despreciable. No, es mucha. Y usualmente pasa, yo lo he visto más en gente que empieza a alzar muy pesado, muy rápido. Y obviamente está el factor del ego también. De que uno- Ahorita Dani nos va a contar toda su historia Ay, con ay. respecto a eso, Tengo porque mucho acabas que contarles. de darle en el punto al hombre. Ajá. todo bien, a todos nos pasa. Es parte de aprender. Ujú. Yo hace muchos Es años, parte de aprender. como 10 años, podía hacer como 365 libras en back squat. Era un back squat espantoso, que probablemente no contaba con una repetición y me dolía la espalda, pero no me importaba porque era bien chido meterle un montón de discos. Sí, se veía bonito o atractivo. Por lo menos Bueno, bonito técnicamente no, pero en se la- veía como atractivo. en la foto, no en los videos. Ajá. Entonces, exacto. Pero
por ahí anda un poco el asunto y bueno, voy a dejar que Dani hable un poquito de su experiencia como necio, pero... A ver, por allá del 2020 yo estaba terminando un programa de peso muerto y creo que bench. Y luego nos invitan a una competencia de powerlifting. El Raw Invitational. Ah, no sé. si no me equivoco, es el que hace Vulcan. Ujú. Y yo digamos, ya estaba entrando pesado y empiezo a meter la sentadilla. Y nuevamente lo que hablamos ahora fuera de grabación era que empecé a ir muy pesado, muy pronto, digamos, constantemente. Sí, yo a eso le suelo llamar, ¿verdad? El accidente esperando suceder es cuando vamos muy pesado, muy rápido o muy frecuente. Exacto. En este caso estamos hablando de Dani que técnicamente está muy bien en un back squat. Sí, Sí. claro que sí, pero también en este proceso hay un redescubrir. Ujú. Porque Dani venía de un background de CrossFit, si no me Ujú. equivoco, Estuve como 3, 4 años y haciendo la CrossFit. mecánica con la que él hacía su back squat es muy diferente a la mecánica de movimiento con la que él hace actualmente. Ajá. Entonces, tal vez seguimos contando. Entonces, empiezo a meter back squat y empiezo como a sentir un poquito la rodillita y toda la vara y ya, pum. Llegó un punto donde ya simplemente no podía... El mero hecho de bajar, subir gradas, demostrar una sentadilla a peso corporal, simplemente no lo podía hacer. Me dolía demasiado y tenía que decirle a otros clientes que me ayudaran a demostrar. Y me fui así, dolor heavy, así, pero fuerte, como por 8 meses. Ya empezó a bajar y estuve así como en la parte fea como 2 años. Luego ya fue cuando finalmente empecé como a buscar, ya hacía yo, pues ya estaba harto del dolor. Y por ahí el 2021, cuando vino por primera vez Brett Jones a hacer el SFG, cuando nos estaban evaluando, es que Brett Jones es, como yo le digo, Tatica Jones, él simplemente me vio 2 sentadillas y él me dice, hay algo con su rodilla derecha, ¿verdad? Y yo, pues sí. Y yo por más que quise, de verdad, camuflarlo todo lo que podía. Y ahí fue donde ella me dijo que trate como generar más espacio en sus caderas. Lo apliqué más y se me redujo el dolor significativamente. Y yo dije, aquí puede que haya como... Puede que vea la luz al final del túnel, donde ya vea donde esto se está acabando. Luego ya haciendo valoraciones junto con FLF nos dimos cuenta de que también hay un aspecto estructural mío, que yo tengo en la pierna derecha 1.1 centímetros más larga que la izquierda. Y yo siempre, digamos, ya cuando empecé a trabajar en Roche, siempre trabajaba descalzo y el mero hecho de tener 1 centímetro una cadera más arriba de la otra, me cargaba la espalda, me cargaba más la cadera y por eso fue que se detonó todo. Y en todo este redescubrimiento tuve que, digamos, yo trabajaba con sentadillas por arriba de 300 libras y tuve que empezando, primero que todo, quitando la sentadilla del todo. Porque simplemente el hecho de ser, como les digo, una sentadilla a peso corporal no era tolerable. También fue porque, digamos, Dani, por la diferencia de longitud de fémur, ahí estaba haciendo un síndrome femoropatelar en el lado contralateral, creo, el del lado de la pierna más corta. No, No, el lado de la larga. Del man. mismo lado. de la larga. Ese fue el de la larga. Si uno lo piensa es porque ahí no estaba bajando de manera simétrica, por la diferencia de Una cara longitud. estaba más arriba de la otra. Exacto. Entonces, eso estaba haciéndole que se irritara todo el complejo femoropatelar. Claro, ma, y esto, de sostener tu idea ahí nada más para meter la cuchara en algo. Eso que ustedes acaban de mencionar me llama la atención en el sentido de que también sirve para traer este tema ahorita a la mesa. Y es que el squat es quizás el movimiento más complejo, más técnico, donde se requiere de muchísimo mayor conciencia corporal, control motor, competencia técnica. Tiene que haber muy buena coordinación intermuscular, o sea, saber cómo coordinar diferentes grupos musculares de diferentes grupos articulares simultáneamente, cómo utilizarlos en un momento como sinergistas, cómo utilizarlos en algún momento como estabilizadores, y cómo inclusive utilizarlos en algún momento para generar algún tipo de inhibición. La sentadilla es un patrón de movimiento increíblemente bueno, pero asimismo es para mí el más complejo técnicamente. Claro. Aparte de eso, hay un montón de aspectos, una vez más, multifactoriales que tienen un rol crucial. Historial médico,
algún tipo de imbalance postural, estructural, limitaciones notables de movimiento en articulaciones importantísimas como tobillo, tórax y cadera. Todo eso influye un montón, pero es muy fácil, como decimos nosotros, overlooked, o sea, dejarlo pasar y seguir dándole, porque es un patrón tan natural para nosotros que creemos que podemos salirnos con la Escabullirse nuestra. ahí. Hasta que llega un momento y nuestro cuerpo, puff, Dice ya no más. ya no más. Y Exacto. ahora vamos a hablar tal vez de qué es ese fenómeno, porque Ujú. yo lo quiero a manera no muy técnica explicarlo, pero eso tiene que ver con umbrales de saturación a nivel tejido blando. Ujú. Exacto, es que a eso iba. Hay un patrón de acumulación de esfuerzos que son los que eventualmente llevan a hacer esto. Entonces, digamos, probablemente Dani durante mucho tiempo puede hacer sentadillas así. Claro, Ujú. Y está bien, claro, pero hasta que ya no. hasta que ya no podía más. Y eso, para que Dani continúe con su historia, es algo que yo quiero recalcar con el tema del dolor. O sea, como dijo Feli muy bien explicado, hay diferentes tipos de dolor. Hay un dolor que es dolor muscular inducido por la actividad física, que es usualmente cuando hay un cambio en el programa, cuando hay un aumento del volumen, cuando hay mayor desplazamiento de carga, o bien cuando hay un estímulo novel, nuevo, cambio de rutina, cambio de actividad en general. Eso crea mucho molestia y dolor muscular. Pues de ni modo, hay que aprender a vivir con eso. Eso es muy diferente a tener dolores puntuales, tanto en articulaciones como en zonas o regiones donde no debería estar sintiendo dolor. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, usted hace una sentadilla hoy, a usted le pueden doler las nalgas, sí, le pueden doler los cuádriceps, sí, algunos les pueden doler los aductores, depende del tipo de sentadilla que haga, también, pero no le debería doler, por ejemplo, la punta de la rodilla, no le debería doler el costado de la rodilla y no le debería doler su espalda baja. Exacto. Si usted está haciendo un movimiento, usted quiere que los grupos musculares que están involucrados en ese movimiento lleven la mayor parte de la carga, no los grupos articulares, empezando por ahí. Eso es un red flag, es un principal indicador. Continúa, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, hablando con respecto al dolor, especialmente ya que hablaron mucho de dolor lumbar y parece que hay bastante gente que está ahí. Muchísimo, mae. De 56 preguntas, 23 eran relacionadas a dolor. Ok, respecto al dolor lumbar, cosas que les deberían llamar la atención. Y yo sé que son tal vez un poco extremas, pero por según clientes se los menciona, sepan que esto no es normal. Entonces, dolor que se asocia a que le baje por la pierna. Yo sé que es una forma muy coloquial de decirlo, pero cuando alguien dice, no, es que me duele la espalda y como que me baja por atrás de la pierna o por adelante. Lo que llamamos un dolor irradiado. Exacto. Ujú. O que nos podría sugerir una radiculopatía y ya un Correcto. problema nervioso por alguna hernia o algo así. Entonces, dolor que le baja por la pierna, cambios de sensación en la pierna. Entonces, por ejemplo, una meralgia parestética que podría pasar. Correcto. Entonces, si usted pierde sensibilidad en algún lado de la pierna asociado a dolor lumbar, también es un poco preocupante. Y lo más importante es, si por alguna razón, y esto a mucha gente le da vergüenza ir a consultar por esto, pero usted nota, por alguna razón, menos control de esfínteres, ya sea urinarios o defecatorios, eso es señal de que algo de fijo Pare está y muy vaya, mal. revise. Sí, que hay un compromiso probablemente ya mayor a nivel nervioso y también a mí me gusta, ahora que seguimos hablando de dolor, que la gente sepa que hay un dolor que es como muy puntual, Ujú. como muy incómodo, Un muy un necio, punzonazo. persistente, como un punzonazo, lo que uno Ujú. llama, ¿verdad? O sea, vulgarmente. Que usualmente sale de manera unilateral en articulaciones pequeñas como codos, muñecas o en este caso rodillas, hablando de la sentadilla. Eso es un gran indicador que nos está dando nuestro cuerpo de que no nos estamos recuperando lo suficientemente rápido al ritmo que le vamos imponiendo la carga. Ese es quizás el primer detonante que el cuerpo nos empieza a mandar a nosotros, como, hey, póngame atención, póngame atención. Eso es una señal de poca recuperación o de que ya su cuerpo no se está adaptando a la misma tasa y la misma velocidad del estrés que le estamos poniendo, ya sea por muy alta carga en una sesión aislada o por el acúmulo de carga a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Que eso es lo que siempre mencionamos, recordar que no solamente los músculos se cargan. Al estar haciendo entrenamiento de fuerza, todas las demás estructuras también tienen que recibir adaptaciones, ligamentos, tendones, hueso, cartílago, etc. Claro, de hecho aquí, bueno, ya que lo tocaste, lo voy a explicar y está muy relacionado, eso está muy relacionado con
una organela que se llama el órgano tendinoso de Golgi, que en este caso tiene función como de interneurona / propioceptor, que lo que hace es percibir la tensión en su entorno. Él está ubicado en el tendón y él percibe la tensión que estamos imponiendo sobre él. Si la magnitud de la carga, la recurrencia o la frecuencia de la carga es demasiado, él lo percibe como demasiado, él nos va a empezar a dar momentáneamente, o sea, inmediatamente, una acción inhibitoria, lo cual es que la velocidad de la ejecución se va a disminuir o inclusive usted es más propenso a fallar una repetición o dejar de coordinar un movimiento. Y lo otro que hace posterior a la sesión, esta organela que cada vez me parece más fascinante, casi que igual que la mitocondria. No creo. No, en realidad no. Es que empieza a generar empieza a llamar en los receptores del dolor y empieza a decirle a en este caso a nuestro cerebro, hey, me duele, paremos este movimiento o disminuyamos la carga. Es muy interesante porque por eso es que inicia y eso es lo que hay detrás de un dolor puntual, principalmente a nivel de tejido blando. En este caso el tendón es el primero en darnos esa señal. Seguidamente los ligamentos y de último el cartílago. En eso, más para agregarte algo extra, para que te guste más, es El órgano tendinoso de Golgi. Sí, exacto. Es un mecanorreceptor, exacto. Y ahora, y que se asocia con las vías de dolor. Hay que recordar que las vías de dolor son inhibitorias. Correctamente. Entonces, cuando estás teniendo, eso va a desencadenar toda una cascada de un estímulo doloroso por la sobrecarga o por lo que sea que esté haciendo la persona. Eso inhibe la capacidad de contracción muscular. Correctamente. De hecho, lo hace porque él se comunica con las células de Kershaw, que son un tipo de interneurona que está en la médula y entre las dos hacen que su músculo literal se deje contraer. Exacto. Es un mecanismo de defensa. Totalmente. De protección. Exacto. Entonces, muchas veces que hemos visto alguna lesión como alguien, esto es típico en los videos de Instagram o lo que sea, que alguien está en media repetición y se cae. Ajá. Y en una sentadilla es más notorio. En las sentadillas pasa todo el tiempo. Yo creo que ustedes lo han visto cuando yo estaba en la parte más crítica de mi sentadilla, que ustedes vean cuando yo iba bajando, sentía el bombazo en la rodilla. Todo parece estar bien y de un pronto a otro como que se apaga. Ajá. ¿Sí? Es eso. Uno pierde el control, literal. Sí, es porque el músculo pierde la capacidad contráctil para evitar que usted se lesione. El músculo no sabe que usted es un caballo que tiene una barba en la espalda, entonces ¿qué le va a caer encima? Ups. Sí, literal. Entonces, volviendo al tema, Dani. Bueno, en el último año para acá, vengo trabajando con una plantilla siempre en el pie izquierdo como para nivelar las caderas. Y los últimos, 6 meses, puede ser que pues, ya empecé como a introducir la sentadilla un poquito más pesado. Fue donde ya empecé como a meter barra. El último mes del año pasado hice mucho trabajo con kettlebell. Y aquí lo que, digamos, que el más rescato que tuve que como, aparte de reeducar mi sentadilla, en el proceso de reeducación, lo principal fue usar más el aspectos técnicos como el bracing, principalmente del lower abs, como me gusta decirlo, como el ombligo para abajo, y la tensión con los dorsales. Para mí es un game changer, inclusive hasta lo siento cuando hago back squat. Como el hecho de querer, como yo le digo a la gente, es como si quiere doblar la barra con su espalda. Bueno, esa acotación está buenísima porque nos lleva quizás a abordar un poquitito más detalle la parte técnica, en ese sentido de la coordinación de todos estos grupos musculares para tener una mejor probabilidad de éxito a la hora de hacer sentadillas. Yo sé que el back squat es muy popular, que el front squat es muy popular y quizás el que más, vamos a ver, el que más la gente busca llegar a hacer, no digo que necesariamente lo tenga que llegar a hacer, pero que a la vez es el que más expone carencias de movimiento, de movilidad, de flexibilidad, de fuerza, de control y demás, es el back squat. Entonces explorémoslo un poquito. No sé, Feli, en tu experiencia, porque yo sé que vos también has cambiado mucho la mecánica de tu back squat. Sí, totalmente. ¿Cuáles han sido los principales cambios que usted tuvo que incorporar dentro de su práctica diaria? Y ahorita hablamos de la frecuencia de la práctica también, como para que usted pasara de hacer vos lo dijiste, una sentadilla que te inducía a cierta molestia lumbar, ahora hacer sentadillas y pues sí, tranquilo, seguir el día normal. Varias cosas. Primero,
el ajuste de los pies para mí fue gigantesco. Y también el ajuste de las caderas. Yo hacía la sentadilla demasiado ancha. Qué bueno que tocas ese punto, man. Porque me la había enseñado alguien que hacía powerlifting. Entonces, también para eso es importante saber por qué se está haciendo la sentadilla. Claro. En powerlifting vamos a tender a ver a la gente haciendo sentadillas muy anchas. Para limitar el rango. Para limitar el rango, porque en powerlifting, aunque llega a 90 grados, es suficiente para una sentadilla. Que la finalidad es básicamente hacer más eficiente el trabajo, Ajá. que es mover la mayor cantidad de peso a la menor distancia posible. Correcto. Exacto. Ahorita vamos a conversar un poco sobre profundidad de sentadilla, que creo que es otro tema que tenemos Sí, que tocar. sí, sí. Ujú. Por alguien puso, una de las preguntas es eso, o sea, ¿Qué tan ¿hay o profundo? no que romper el paralelo? Ujú. Ahorita lo tocamos, pero bueno. Eso en una parte. Luego, el hecho, como dice Dani, de realmente involucrar todos los grupos musculares por múltiples cosas. Primero, todo el tronco, especialmente cuando ya tiene una carga relativamente pesada encima, que ya supera el peso corporal de uno, estabilizarla es clave, porque si no vas a tener el centro de masa en constante Bailando movimiento. por todos lados. Y ya hay suficiente trabajo estabilizador que se tiene que hacer para nada más desplazar la masa de un lado para otro. Entonces, Claro. el poder empacarse y asegurarse de generar suficiente tensión es más que suficiente. El abrir espacio en las caderas, pero eso realmente si lo quisimos poner de manera más anatómica y que sea más correcta, es fácil entender abrir las caderas, pero lo que uno está haciendo realmente es activar los rotadores externos de la cadera para que permitan que uno pueda hacer ese desplazamiento de flexión y luego extensión. Ujú. Y sí, el hacerla descalzo para mí me cambió muchísimo mi patrón de sentadilla. Yo pensé que tenía muy mala movilidad y todavía la tengo y ahí va mejorando poco a poco, pero por lo menos me liberó un poco la capacidad de poder, ¿cómo lo digo? Yo siempre digo, los pies son como manos. Exacto. Y le mandan sensaciones y estímulos y la forma en la que usted percibe la superficie es diferente y por ende su habilidad también para estabilizar cambia y otro montón de cosas. Son como manos, básicamente. Exacto. Y además está el efecto de propiocepción de que, por ejemplo, el dedo gordo, sabemos que se relaciona con el E5, S1. Entonces, tener mejor activación de los músculos que van por esa vía. Al vas a agarrar el piso con el dedo gordo. Claro, y también yo lo digo, digamos, podríamos ponernos súper técnicos con cosas del pie, pero obviamente podemos hacer todo un podcast solo por el Ajá. pie. Hay una cosa interesantísima. Nosotros como coaches, yo siempre cuando llega una persona por primera vez o busca mis servicios y yo sé que la sentadilla es una limitante, le pido que se ponga descalzo. Ujú. Porque el pie nos da muchísima información. No es para etiquetar, ni mucho menos. Es simplemente para tratar de ir definiendo una hoja de ruta de cómo podríamos mejorar las estrategias a esta persona. Porque una persona con un pie mega plano, le vamos a pedir que haga ciertos ajustes a una persona que, por ejemplo, tiene el pie súper cabo, o sea, con un arco súper pronunciado, esa persona va a tener que hacer otros ajustes. ¿Me explico? Ujú. Entonces el pie nos da mucha información. No quiere decir que toda la vida tenga que quedarse haciéndolo así. Puede que no. En el caso de Dani ahora Ujú. tiene que, más bien todo lo contrario, tiene que hacer sentadillas con zapatos. Ajá, sí, porque sí o sí. Ajá. Pero ya tenemos información previamente que Ujú. nos permite, ok, llegar a esa conclusión, vamos a hacerlo de esta manera y si el resultado es bueno, pues seguimos por ahí. Exacto. Y en mi caso es muy fácil, pero yo soy pie plano y yo parezco el Pato Donald. Yo abro los pies casi que lateralmente. Claro. Y no importa, yo lo siento súper cómodo y he podido hacerlo de manera Claro. mucho más ¿Y constante. vos, Mae? Volviendo al tema, digamos, de lo que más me ha afectado, digamos, que he sentido que mejora, digamos, lo que hablaba Félix, digamos, lo que justo el tema que estamos hablando es el pie. Y a lo que le he dedicado mucha atención es movilidad, no solo del tobillo, sino también de los dedos del pie, principalmente el dedo gordo. Y he notado una significativa mejora Claro. en la movilidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué cambios se hizo usted, Dani, en este proceso en su sentadilla? Principales cambios que tuvo que hacer. Dedicarle mucha atención a la movilidad, bueno, como les digo, de dedo gordo, del tobillo, pero principalmente caderas. Flexores de caderas, aductores de cadera. Digamos, a mí se me dan fácil unos 20 minutos solo preparando de la cadera para abajo. Claro. Cada vez que tengo que hacer sentadilla. Por ejemplo, ahorita estoy en un programa donde hago back squat 3 veces a la semana y siempre hago la misma rutina y se me va como 20 minutos haciendo eso. También, dependiendo del tipo de sentadilla, nuevamente, en este caso, back squat requiere mucha extensión del tórax. Entonces, sí le dedico también sí siento una notoria
digamos, si no preparo muy bien el tórax, sé que me va a afectar. Claro. Principalmente cuando hace que back squat. Back squat. Back squat. Ok, Digamos, si es ok. un doble carry el front squat o un goblet squat, no es tanto problema. Pero un front squat con barra o back squat sí necesito como estar bien amplio. Voy a aprovechar para cubrir ciertas generalidades que tienen las sentadillas y ciertas diferencias que hay entre los tipos de sentadilla. Claramente, pues ahora cubrimos, ¿verdad?, algunos aspectos, como por ejemplo los pies siempre bien plantados, Ujú. que las rodillas estén siempre, ojalá, en alguna medida alineada entre el primer dedo, que es el dedo gordo, y el tercer dedo gordo. Angular los pies de acuerdo a lo que sus caderas se sientan más cómodas. Mantener un movimiento sincronizado y simultáneo entre rodillas y caderas. Mantener su tronco lo más vertical o perpendicular al piso posible. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos esto? Dentro de las generalidades que tienen las sentadillas es que hay un involucramiento de muchos grupos musculares. Podemos partir la sentadilla en diferentes partes, que quizás ahora hablamos de eso a profundidad, de, ok, ¿cuáles son tal vez las diferentes fases de una sentadilla? Pero digamos que a nivel de general, los grupos musculares que juegan un papel fundamental en una sentadilla son dorsales. Vamos a ver, todo el tronco. Ajá. Dorsales. Músculos profundos abdominales, transversos y oblicuos en este caso. Multífidos de la espalda, erectores de la columna, cuadrado lumbar. Ajá. Glúteos, tanto glúteo medio como glúteo mayor. Flexor de la cadera y aductores e isquiotibiales. Ujú. O sea, todos. Todo. Todos. Ahora les voy a explicar cómo pueden interactuar entre ellos de diferentes maneras. Depende del tipo de sentadilla. Si estamos haciendo una sentadilla, bueno, alguien nos preguntó, de hecho, una de las preguntas en redes sociales fue, ok, low bar versus high bar. Barra baja versus barra alta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo voy a dar mi punto de vista y ustedes me complementan. ¿Cuál es mejor que cuál? Pues no lo sé. Depende de la persona que tenemos enfrente y su objetivo. Ahora, Feli lo dijo, a él le enseñó una persona que hacía powerlifter, pues es lo que conocía. A Dani lo habían invitado a una competencia de powerlifting. Yo he competido un par de veces. Y pues depende de su objetivo, finalidad y su estructura corporal, usted decide cuál hacer. Si usted hace levantamiento olímpico, yo creo que la sentadilla que más transferibilidad o impacto positivo va a tener sobre su deporte es sin duda alguna el back squat high bar y el front squat. Y si usted hace powerlifting y lo que quiere es mover la mayor cantidad de peso, quizás usted va a pasar del espectro de high bar hacia low bar. Ujú. Como ya ahora Feli lo mencionó, hay menor rango de movimiento, usted tiene mayor palanca, perdón. Exacto. Va a ser más fácil romper la gravedad también moviéndose menos distancia y cargando más la cadera y acercando más el centro de masa del objeto con su centro de gravedad. Eso es lo que pasa en un low bar. Exacto. Ahora, no creo que todo el mundo deba hacer ese tipo de sentadilla, a menos que se esté preparando para hacer powerlifting, porque está dejando ganancias en la mesa. Ujú. Yo soy más fan de una sentadilla más transferible a la vida diaria, y en este caso yo creo que el back, si estamos hablando de back squat, de high bar, tiene muy, muy buenos beneficios. El front squat sin duda alguna, searcher squat, ¿por qué no? Doble kettlebell front squat. Siguiendo con el tema de las generalidades, entonces, los dorsales, los abdominales, los erectores y los glúteos son los que le van a presentar el principal cinturón de seguridad a nuestra columna. Ujú. Por lo tanto, el trabajo de ellos junto con una adecuada respiración va a maximizar la presión intraabdominal y va a estabilizar la columna tanto en el descenso como en el ascenso. Por lo tanto, ellos siempre tienen que trabajar. Eso es lo que yo. Mencionaste algo importante, que es el descenso. Claro, desde el descenso inclusive. Ujú. Pero hay mucha gente que hace sentadilla dejándose caer. Hay una caída Que libre. ahorita hablamos de eso porque a Dani se lo preguntaron. Alguien te lo preguntó sobre una sentadilla controlada versus una sentadilla con rebote. ¿Fue esa la pregunta? No, pero yo creo que sí tocamos el tema como al inicio, pero no recuerdo que me habían preguntado exactamente eso. Bueno, si no, ahorita lo vemos. Ujú. Porque hay diferentes formas de verlo. Depende del contexto también de la persona. Entonces, ese cinturón o esa malla de protección la hacen estos músculos indiferentemente de la sentadilla que hagamos. Ujú. Así, eso es una generalidad. Si le agregamos un adecuado patrón respiratorio, que bueno, lástima que no nos lo preguntaron cómo se respira en un squat, Ajá. ¿verdad?
Pero con un adecuado patrón respiratorio vamos a cargar o vamos a maximizar esa presión intraabdominal y vamos a eliminar la presión intracraneal, que eso no lo queremos. Ni un back squat, ni un deadlift, ni un press. Ujú. ¿Cómo hacerlo? Luego hacemos un podcast de la respiración. Sí, sí, sí. Luego, los flexores de la cadera juegan un papel importantísimo Ujú. en ayudarnos a controlar y a estabilizar la pelvis en el descenso principalmente. Ajá. Ujú. Ellos sirven como estabilizadores o guías. Ujú. Los isquiotibiales hacen lo mismo y los glúteos medios también. Y luego, en el ascenso, eso es una generalidad. Luego, en el ascenso, los aductores juegan un papel fundamental no solo en ayudar a extender la cadera y a estabilizarla, trabajan en conjunto con los glúteos para también estabilizar la pelvis. Y el glúteo mayor se va a encargar de ayudarle después a los aductores a generar esa extensión. Los cuádriceps van a asistir también y demás. Pero entonces, indiferentemente del tipo de sentadilla que hagamos, estos músculos tienen que trabajar de Sí o forma sí. sincronizada. Ujú. Ajá. A partir de ahí, eso nos va a dar información de cuáles son, yo lo he apuntado aquí en mis notas como debilidades, pero ahorita pensándolo creo que suena mejor como puntos a mejorar o aspectos a mejorar. Si mis rodillas colapsan hacia adentro, eso puede ser una cosa. Si mi tronco se hace, que a uno se le hace como una, Se selecciona. ¿cómo se llama esta cuestión? Como Una joroba. como una jorobita cuando va para arriba, eso es algo Una puntual. Ajá, le está dando a usted una indicación de algo que puede mejorar. Si usted colapsa hacia adelante, Ujú. ujú, si usted se sienta y se cae, si su tronco se cae para Ujú. adelante, ajá, puede ser de deficiencias o imbalances en la fuerza, coordinación de los abdominales, dorsales, glúteos, estos grupos musculares que acabo de mencionar. ¿Ibas a decir algo, Felipe? No, para nada, de momento no, pero nada más que ya meter la pregunta de una vez. Ok, tenemos que hay acción muscular en todo punto. Ujú. Esto creo que se asocia muy bien con qué tan profundo debería ser una persona. Ujú, ujú. ¿Quiere que responda yo primero? Yo digo que la profundidad va a depender de todo lo que hablamos anteriormente. De la habilidad, vamos a ver, desde la estructura corporal de la persona, la relación, que eso se llama relación de interdependencia que haya entre tibia, fémur, tronco, eso también va a influir mucho en la profundidad de la persona y el tipo de squat que haga. Ujú. 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 La movilidad, flexibilidad, estabilidad de tobillo, cadera, tronco y el control motor y la experiencia previa de la persona. Todo eso va a influir en una profundidad. ¿Todos tenemos que llegar hasta el paralelo? Pues yo diría que no, si es una excusa para sacar de la ecuación un tipo de sentadilla. Ujú. Yo creo que hay muchas bondades y beneficios en las sentadillas como para sacarlas de la ecuación solo porque usted no llega al paralelo. Si, obviamente, si usted lo hace a expensas de comprometer su salud, digamos, por dolores o su parte técnica, pues busque una mejor opción. Ujú. Pero creo que sí todos deberíamos de apuntar hacia lograr tratar de llegar a una profundidad, al menos romper el paralelo. Y ahora podríamos hablar del por qué, pero eso tiene muchos beneficios en el largo plazo y en el recorrido de llegar hasta ese punto. Usted va a tener que mejorar un montón de cosas para poder llegar hasta ese punto. Y una vez que usted lo adquiere, eso es como un premio Ujú. que usted tiene que resguardar muy bien el resto de su vida, porque como Feli lo dijo al puro principio, la sentadilla está íntimamente relacionada con independencia y yo me atrevo a decir longevidad. Sí, totalmente. Si le preguntas a cualquier persona mayor de 80 años qué tan profundo debería ser yo una sentadilla, te va a decir, tía, a que llegue el excusado. Ajá, Claro. totalmente. Es lo que ocupa, ¿no? Exacto. Es lo que ocupa, levantarse de un sillón y Sí, no le importa tener 300 libras en la sa- espalda, simplemente sentarse y, y- levantarse y ya y- está. y poder salir de un sillón sin ayuda, Ujú. que eso es una prueba. Exacto. De Yo, hecho. yo creo que 90 grados es una buena meta para muchas personas y un buen mínimo para otras. Claro. Claro. Depende mucho del contexto. Sí. ¿Vos ibas a decir algo, Ani? ¿No? Volviendo a la cuestión de las debilidades y los puntos a mejorar, yo creo que si nos enfocamos en estos grupos musculares que mencioné anteriormente, lo vuelvo a repetir, dorsales, músculos profundos abdominales, transversos, oblicuos, multífidos erectores de la columna, cuadrado lumbar, glúteo medio y glúteo mayor, flexores de la cadera y aductores. Si usted le presta atención a cómo está haciendo usted la sentadilla y cómo están funcionando estos músculos, usted va a obtener demasiada información de hacia dónde dirigir sus esfuerzos para
cada vez ser más completo Ujú. y que su sentadilla vaya mejorando también. Eso es viéndolo solo desde un punto de vista de coordinación intermuscular. Si complementariamente a esto, usted le presta atención a lo que hacen sus tobillos, a la flexibilidad y a la movilidad de su cadera y a la movilidad de su tórax, usted en el tiempo no hay forma de que no mejore su sentadilla. Claro. Creo que buscar esa competencia técnica, que competencia no es de competir, es de ser competente, es lo que va a permitir que usted logre mantener un tipo de sentadilla de forma segura y por ende de forma sostenible y ver todos sus beneficios al menor riesgo. Y vamos acotando eso que decís, hay algo que sí quiere ser como hincapié antes de, digamos, que sí quiere mencionarlo, que es respetar y confiar en el proceso. ¿A qué me refiero con eso? Yo lo veo de 2 puntos. Uno, no trate de ir tan pesado tan rápido, pues no le puede pasar lo que me pasó a mí. Y número 2, a veces hay que dar el ego en la puerta y entender que tal vez de buenas a primeras, un front squat o un back squat no es su mejor opción para entrenar. Nuevamente, por tal vez limitantes que hayan de manera estructural, pero que se puede modificar si le dedica su trabajo y su atención, sí. Entonces, cuando si su entrenador le da la indicación de que mejor esperes un toquecito con la barra, como nos decimos nosotros, tiene que ganarse el derecho a usar una barra. Digamos, como nosotros decimos, un goblet squat o un doble kettlebell squat le va a dar mucho retorno de inversión por el tiempo que se le dedique. Nuevamente, si se quiere llegar a una barra, que se gane el derecho. Así lo veo yo. ¿Creen ustedes que necesariamente todo el mundo tenga que llegar a hacer back squat? No. No, pues, la gran mayoría de la población va a tener Ni todo el debería. beneficio que necesita con un goblet squat. Yo pienso lo mismo. Entre un Ujú. goblet squat y un doble kettlebell front squat, inclusive un searcher. Lástima que la gente le incomode tanto la barra La en esa barra, posición. ajá. Pero el searcher es maravilloso. mae. Se traslada a todo, se traslada a sostener un chiquito, a llevar las compras, a... Ay, Yo sé que a Christopher Román no le molesta. el searcher es maravilloso. Ayuda a exponer debilidades, ayuda a mejorar puntos de mejora una vez más. Poco riesgo. Prácticamente a usted le da retroalimentación instantánea de cómo están funcionando estos grupos musculares que le dije ahora, dorsales, abdominales, glúteos, flexores. Es curioso porque tal vez ustedes nos han preguntado, casi no hemos hablado de las piernas. ¿Cómo? ¿Qué papel juegan las piernas en un squat? Ahí, Cuádriceps, isquiotibiales, los aductores, los aductores. me gustó que los mencionaras porque nadie nunca habla de los aductores. Ujú. Los Y aductores son son un los músculo. principales extensores de cadera cuando usted está en el hueco. Y son Ajá. un músculo gigantesco. Enorme. Es un estabilizador. Tiene múltiples funciones. Sí, sí, sí. El tema el hecho de que yo no mencioné los cuádriceps isquiotibiales no es porque no sea importante, sino porque si usted le presta atención a estos otros grupos, que básicamente es el tronco de la persona, y se encarga de mejorarlos, usted va a ver que sus piernas le van a responder. Sí, Van a claro. trabajar solas. Porque las piernas comúnmente saben cómo hacer el trabajo. A menos que usted tenga, ¿verdad? Venga saliendo algún proceso de alguna lesión, cosas muy puntuales, obviamente, que si hay algún compromiso, no sé, usted estuvo inmovilizado y su rodilla estuvo inmovilizada por una cirugía y sus cuádriceps, ¿verdad? Dejaron de funcionar 3 meses, obviamente hay que darle atención al Ujú. cuádriceps. Pero son casos puntuales. Partiendo del hecho que usted está bien, pero tiene carencias o aspectos a mejorar, las piernas saben cómo hacer muy bien su trabajo, Ujú. comúnmente. Alguien nos preguntó, y ahora Feli lo mencionó, sobre controlar el descenso o dejarse caer. ¿Cuál es su posición al respecto? Y yo luego voy a dar mi punto de vista basado en diferentes perspectivas. Feli. Yo nada más quiero ponerlo como en perspectiva. Digamos, si yo tengo media tonelada en la espalda, Y me dejó caer. ¿quiero dejarme caer o quiero bajarla controladamente? Claro, Y siempre Ujú. deberíamos trabajar como si tuviéramos media tonelada en la espalda. Ajá. claro. Y concuerdo igual que Feli. Yo antes era de la creencia, o sea, así se me enseñó de que simplemente haga la sentadilla y ya está. Yo no me dejaba caer. Hace poco yo puse una historia en Instagram de un coach que decía, usted nada más se sienta y se levanta. Esa fue toda la indicación que dio Sí, el man en no. una sentadilla. Podría mejorar el coaching. Pero sí, no, o sea, no se dejen caer. Ok, yo les voy a contar un poco de
aquí voy a jugar de abogado del diablo. Estoy de acuerdo con ustedes en que hacer un descenso controlado usualmente es más seguro y beneficioso para la gran mayoría de personas. Ujú. Desde aspectos como tomar el control del peso que tenemos en nuestra espalda, en nuestro tronco, sostenido en las manos, como sea, le vamos a facilitar a nuestro cuerpo y vamos a luchar contra un fenómeno que no se ve pero siempre está presente, que es la gravedad. Ujú. Entre menos acción de la gravedad tenga el movimiento, va a ser más fácil sobreponerse a ella. Va a ser más fácil mover la carga. Entre mejor la alineación, que eso se llama alineación bajo carga, usted tenga, usted va a poder ser más eficiente en trasladar energía del piso al objeto, pasando por su cuerpo, y pues generar una mejor fuerza. Esas son las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad? Y en tanto cuanto las leyes del movimiento de Newton tengan validez, la sentadilla bilateral es por eso que tiene también tantos beneficios y podemos hacer relativamente mayores exerciones de fuerza. Hoy no vamos a hablar de las sentadillas unilaterales porque eso es otro aspecto. Hay un tema interesante que se llama el déficit bilateral, que nadie sabe cómo funciona pero existe y esto es toda una controversia interesante. Luego lo podemos hablar. Entonces, el controlar la sentadilla nos va a dar muchos beneficios. Uno que sí quita, que no sé si lo vas a mencionar, pero es te va a quitar el reflejo de estiramiento. No, ya voy a eso. Eso se llama aceleración compensatoria. Exacto. Y era lo otro que iba. En el Olympic lifting o en el weightlifting, usualmente, bueno, no parece, pero el levantador controla el descenso más o menos hasta llegar a los 90 grados. Y lo hace utilizando los grupos musculares que ahora les dije. Los flexores de la cadera juegan un papel fundamental. Una vez que va llegando a los 90 grados, él se deja caer. Y él se deja caer para maximizar el efecto de estiramiento, número uno. Y para agregar un concepto en física aplicada al entrenamiento que se llama compensatory acceleration o aceleración compensatoria, que básicamente es agregar una aceleración al último tercio del movimiento para que sea más fácil salir del hueco y ser más eficiente en el sentido de que sus músculos van a tallarse solo cuando más se ocupa. O sea, usted no va a gastar energía en vano. Pero eso tiene una finalidad diferente, que es trasladarlo a lo que ellos hacen en el clean principalmente. Sí, principalmente en el clean. De hecho, para el squat se utiliza otro tipo de mecánica de movimiento, porque el squat requiere de mucha fuerza inicial. Y la fuerza inicial se desarrolla principalmente haciéndolo con un descenso controlado. O bien agregando pausas isométricas en el hueco, que es la forma en la que se hace para el levantamiento olímpico, cuando usted tiene como debilidad salir del hueco un snatch, porque lo simula muy bien. Entonces, ¿es mejor o es peor? Pues eso depende del contexto. O sea, si usted no hace levantamiento olímpico, yo creo fielmente en que puede haber mejores beneficios en un descenso controlado. Una ligera pausa, no muy exacerbada, para no dejar de lado este efecto de la fuerza inicial, que se puede hasta cierto punto trabajar con pequeñas pausas isométricas, que de paso hace un cambio en cuanto a la carga excéntrica y luego la carga concéntrica. ¿Qué es lo que hace la aceleración compensatoria? Es eliminar esa fase y pasar de una vez de un lado a otro utilizando el efecto de estiramiento. Esa es la razón que hay detrás del por qué se hace así. Lo que la gente no sabe es que la gente que hace eso es gente que es excesivamente competente técnicamente. Expertos. Y es gente que ya está trabajando muy probablemente con pesos superiores a 3 veces su peso corporal. Exacto. Ese es el contexto que hay detrás normalmente. Si usted agarra un principiante y lo pone a hacer eso, es muy probable que se quede sentado en el hueco. Exacto. Por múltiples razones. Y la principal de ella es la acción inhibitoria del órgano tendinoso de Golgi junto con la acción de las células de Kershaw que mencionamos anteriormente. Ellas son las dos principales. Cristian sabe que compita, quédese quedito. Eso es demasiado para usted. ¡Pum! Se apagó. No hay contracción muscular. Quédese en el hueco. Eso es lo que pasa. Y el reflejo de estiramiento no lo ve mucho los principiantes, porque se evitan la fatiga muscular. Es el típico, no sé, que estoy haciendo bíceps rebotándolo. Claro, es Porque fácil para el cuerpo. al rebotar un músculo, usted activa ese reflejo y lo contrae con mayor fuerza, con mayor facilidad. Pero no está trabajándolo realmente. Está haciendo un efecto mecánico como estirar y devolver una liga.
Entonces, es algo que sería, yo creo que se debería evitar exactamente hasta que uno se considere competente. Hasta que usted ya esté muy competente o el requerimiento de su deporte o simplemente, bueno, eso es otra cosa. Aquí nos vamos a poner un toque más técnicos en cuanto a eso. Existen diferentes variables modificables en el entrenamiento. Algunas de ellas son cuantitativas y otras cualitativas. Dentro de las cualitativas está la selección de los movimientos y la implementación o la ejecución de los movimientos. Una forma de variedad especializada en un levantador olímpico es usar aceleración compensatoria. Es una forma de cambiar el estímulo del cuerpo. ¿Lo ven? Pero ya lo está haciendo por una razón en específico, no como su estrategia principal. Ajá. Ahorita no sé por qué se me vino a la cabeza que probablemente a nosotros nos escucha mucho fisioterapeuta, profesional de salud. Bueno, no hablamos del sacro es bastante complejo e interesante, pero si usted se preocupa por seguir los lineamientos que hicimos ahora, muy probablemente de forma natural en su exploración de los movimientos, usted va a ver cómo naturalmente en un front squat, por ejemplo, va a haber más notación del sacro normalmente, solo por el hecho de ponerse la barra también en el frente. Exacto. Y en el back squat va a haber una contranotación que usted la puede rectificar si utiliza de forma adecuada esos músculos. Y en base a eso, también su profundidad se va a ver afectada y el involucramiento el involucramiento de otros grupos musculares en mayor participación no va a ser tan notoria, que eso es otra cuestión que quería cerrar esta idea. Cuando nosotros le prestamos atención a cómo involucramos todos estos grupos musculares que les dije de nuestro tronco, un buen indicador de dónde hay una debilidad o un sobretrabajo puede ser dolores regionales en músculos. Por ejemplo, alguien nos puso, es que me duelen los flexores de la cadera. El flexor de la cadera puede doler desde posicionamiento del pie hasta debilidad o bien sobretrabajo. Exacto. Y así igual pasa con los cuadrados lumbares, con los erectores y demás. Yo creo que es algo que es un buen punto y es bien complicado de cuando uno le pregunta cosas en Instagram. Es como, sí, es que me duelen los flexores de la cadera. Es como, Claro. ok, depende, tengo que verlo. Claro. Es por esa razón que estamos acá, porque yo dije, mae, responder todas estas cosas en 15, 30 segundos es complicado. Ajá. Y lo peor es que la respuesta sigue siendo igual que todo en ciencia. Depende. Depende. Y sería una respuesta para todos que no se puede hacer. Bueno, lo hemos dicho, pero hay que decirlo. Creo que todo empieza con una muy buena evaluación o exploración del movimiento. Observarlo tanto sin carga como con carga, de forma aislada, así como de forma en conjunta. Y a partir de una buena valoración, pues usted puede tener más información para así decir, ok, mae, ¿qué tipo de sentadilla podría hacer? ¿Cómo la debo hacer? ¿Qué debo de trabajar? ¿Qué no debo trabajar? Bueno, ahí no lo puedo creer, pero ya pasó una hora, ¿verdad, Mau? Sí, ya nos están hachando. Jale, jale. Vamos a ver si me faltó algo rápidamente. 5 minutos más, Mau. Muchachos, frecuencia de entrenamiento. Nos dijeron, ¿qué tanta frecuencia cuando ya hay alguna condición previa o molestia a nivel lumbar? Y también que si es bueno sobreentrenar un mismo músculo. ¿Qué opinan ustedes? En la sentadilla. Con la frecuencia, nuevamente aquí ya es un aspecto más ya de quién le indique los ejercicios, cómo lo programe, pero digamos, yo entreno 3 veces a la semana sentadilla, hago back squat las 3 veces y por la naturaleza del programa que estoy haciendo no hago más de 10 repeticiones con el peso que me corresponde al día y ya. Pero poco a poco va subiendo, pero nuevamente hay que entender mucho la tolerancia de la persona a X movimiento. Aquí cuando dicen sobre entrenar un músculo, más bien yo lo veo como sobre entrenar tal vez un patrón, más allá probablemente de un grupo muscular. Pero para mí va eso, más va a depender de qué tanta comunicación usted tiene con su coach, de que, ok, no, se me está pasando la mano, me está empezando a doler la rodilla, las caderas, o cosas por ese tipo. También depende de la capacidad de recuperación de la persona y el volumen semanal y mensual. Eso. Yo creo que esas dos cosas, mae, me robó mis pensamientos. Ajá. Digamos, Yo no le llamo tanto sobreentrenamiento, yo le llamo poca recuperación. Sí. Suena muy parecido, pero no es lo mismo. Si usted ve la estructura fisiológica, por ejemplo, la forma en la que se recupera, usted le da más importancia a lo que hace después de la sesión que durante. Y el volumen es la variable más crítica para todo eso. Y sí, que sea el volumen semanal. Claro. Uno podría hacer sentadillas todos los días, dependiendo del volumen que está haciendo. Sí, sí. Podría hacerlo 2 veces por semana, podría hacerlo una y que sea suficiente. Sí. Eso hay que verlo más semanalmente y
sí, casi que la mayoría de la gente en Costa Rica yo creo que es bien claro que no descansan lo suficiente. Sí, si yo tuviera que resumir, vamos a ver, como para darle una hoja de ruta a la persona que nos preguntó esto. Primero que todo, sobre el tema de la condición lumbar, en mi experiencia, en estos ya 23 años de entrenador, he tenido la oportunidad de trabajar con personas que tienen rectificación de columna, espondilitis anquilosante, hernias, 5 hernias de disco, y un montón de cosas que se han recuperado de espondilolistesis, y ahí puedo seguir con la lista. Y usualmente, cuando usted le presta atención a la parte técnica número 1, que es lo que yo llamo el desarrollo de una habilidad motora, ¿verdad? O técnica, una habilidad en sí, la ejecución del movimiento y la forma en la que lo hace, que sea competente, no necesariamente perfecto, pero sí competente y seguro. Número 1, eso. Número 2, el volumen o la tolerancia a la carga que va desarrollando la persona. Si usted monitorea eso, usted puede manipular la frecuencia a su gusto. Esa frecuencia puede ir desde 2 veces por semana, a mi criterio, si el abordaje es fuerza, la forma en la que lo hacemos nosotros, que es cargas moderadas, frecuencia moderada, lejos de fatiga, ¿verdad? Porque existe otro abordaje que es más como músculo aislado, fisicoculturismo y demás, que hay miles de formas de atacar un músculo, pero nosotros lo vemos de forma global. Desde 2 veces por semana, creo que es como dosis mínima efectiva, ojalá en un patrón de movimiento. Puede ser hasta 5 o 6 veces. Sí, sí. Si usted es muy competente técnicamente, usted tiene muy bien monitoreado el volumen y está observando la recuperación, usted manipula la frecuencia. Y dentro de volumen entra, ¿verdad? La combinación de volumen, o sea, Y carga. sets por reps por peso, o sea, Exacto. todo. A eso me refiero, no solo para aquellos No que... solo reps. Exacto, no solo reps, o no solo reps totales, porque yo sé que hay muchos que tal vez me escuchan que han ido a los cursos de fuerza y hablamos de levantamientos netos y demás. En este caso, volumen es todo el trabajo que hace la persona. Si lo tenemos bien monitoreado y le prestamos atención, como hace Feli, o sea, Feli lo acaba de decir, bueno, de hecho así es como yo programo, Ajá, que es que yo monitoreo los volúmenes semanales, exacto. porque así usted tiene información inmediata y usted sabe si al final de una semana se le fue mucho a la mano o más bien fue muy condescendiente. Ajá, exacto. Eso usted le da mucha información. Si usted hace eso, usted la frecuencia la puede manipular. Yo creo que lo de sobreentrenar ya lo respondimos inmediatamente. Puede ser desde 2 veces hasta 5 veces si la recuperación, el volumen es ideal. Y si usted es competentemente técnicamente. ¿Por qué eso tiene tanta importancia? Porque si usted está haciendo sentadillas, usted quiere que los músculos principales que se usan en las sentadillas sean los que trabajen. Exacto. Usted no quiere hacer sentadillas para que le duelan los trapecios, por ejemplo. Ujú. Para Y- que le duelan solo los erectores de la columna. O sea, Y, No. y con respecto al dolor lumbar, yo creo que un buen mensaje para cualquier persona que tenga alguna molestia que ya no es muscular haciendo alguna sentadilla es que busque una buena valoración tanto de su patrón de sentadilla como de su anatomía. claro. Una claro. valoración tanto biomecánica como más funcional, aunque no me gusta la palabra. En un minuto, Feli. Beneficios de la sentadilla. Eso sí, güey. Estamos bien, estamos bien. Ok, sí, nos están echando. Okay. La sentadilla yo creo que es el ejercicio que más estudios científicos tiene con respecto a impacto. Y también por la cantidad de grupos musculares que trabaja al unísono. Es el que tiene más efectos endocrinos y más efecto de aumento de testosterona, hormona de crecimiento y demás. Entonces, Densidad ósea, densidad, todo. Entonces, regulación de la presión. cualquier beneficio que tenga el ejercicio de la sentadilla lo tiene. Sí. Entonces, nada más diría que investiguen un poquito. Métase a Google Scholar, ponga squats y busque los 800 artículos que le salen. Ajá. Entonces, eso es incontables, la verdad. Dani. Para mí, digamos, como mencionamos al puro inicio de la grabación, digamos, es lo que más se transfiere a la vida. Bueno, a pesar de más movimientos, pero digamos, no hay aspecto de la vida donde no se vea involucrado la sentadilla, pero lo que más rescato es independencia a edad más avanzada. Yo, bueno, y Feli lo dijo excelentemente bien, que es cualquier beneficio que tenga el ejercicio, además lo pongo así, cualquier beneficio que esté asociado al entrenamiento de fuerza, lo tiene la sentadilla. Sí, totalmente. ¿Qué es lo único que tenemos que cuidar? Que la relación costo-beneficio siempre se incline hacia el beneficio. ¿Cuándo se puede inclinar el costo? Cuando hacemos una mala elección del tipo de sentadilla, cuando hacemos una mala elección de la carga, por ejemplo, y por ende una mala elección de la frecuencia, etcétera, etcétera. Pero
miles de beneficios. Como dice Feli, basta con que ponga sentadillas en Google y ahí le va a salir cualquier cantidad de respaldo, de evidencia, aparte de lo que usted puede evidenciar en el día a día en su vida después de incorporarlo. Muchachos, ¿algún comentario de cierre? ¿Alguna idea, algo que quieran compartir, algo que se les haya quedado ya para ir cerrando el capítulo del episodio de hoy? Yo sí, un temita que no tocamos, pero tiende a ser un poquito controversial, el cinturón, que no lo abordamos con profundidad. Si usted depende de un cinturón para hacer una sentadilla bien o pesada o para llegar a alcanzar buena profundidad, yo creo que todavía no merece usar o tiene que usar el cinturón. Tiene que, como hablamos antes, usar los demás grupos musculares, principalmente el tronco, para estabilizar su espalda antes de ayudarse de una manera como de propiocepción o de mejorar el bracing a la hora de hacer una sentadilla. Les quiero decir que el cinturón no hace 2 cosas. 3. No quema grasa, no moldea la cintura y no protege nada. Qué vacilón. Mi abordaje sobre el cinturón lo voy a hacer así. El cinturón es un complemento de, no un sustituto de. Correcto. Exacto. Y el cinturón es un aliado que acompaña, pero no necesariamente va a ser el trabajo fundamental que su cuerpo tiene que hacer. Actualmente yo utilizo mucho el cinturón, aunque no lo crean, para hacer un drill en específico y darle retroalimentación a la persona de cómo debe utilizar adecuadamente sus abdominales. Exacto. Cuando la gente hace una sentadilla, no sé, dando tantos cursos, me doy cuenta que cuando usted le dice a alguien aprieta el estómago, lo que hace es meter el ombligo. Entonces usted le pone un cinturón y yo le digo nada más, hágame un favor, reviente el cinturón en 360 grados. Eso es lo que tiene que hacer, replíquelo ahora sin cinturón. Y si no lo puede hacer, le dejo el cinturón y le digo, siga reventándolo. Y si no, yo voy a darme cuenta si usted está aflojando la panza. Sí. Entonces da mucha retroalimentación. Ajá. Así es como lo uso actualmente. Así se debería utilizar. Una vez más, es un complemento de, no un sustituto de. Entonces, muy buen aporte, Dani. Muchachos, muchísimas gracias por el tiempo, Feli. Dani, por acompañarnos hoy, por el tiempo, Con todo el placer. por tu punto de vista y tu experiencia, compartir con nosotros. Y pues nada más. No sé si quieren decir algo más, muchachos. No estamos. Ya estamos. Nos vemos en el próximo episodio. Por favor, ayúdenos a compartir el mensaje, ¿verdad? Seguimos todos juntos compartiendo información para combatir la desinformación. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, etiquétennos y denos su retroalimentación. Hasta el próximo episodio. Pura vida. To the table. Stay strong. Stay strong. To the table. To the table.